ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Justicia. Esta apuesta del canal de televisión del Poder Judicial que busca en cerca de 20-25 minutos dialogar sobre temas de interés relacionados con la Administración de Justicia. En el mes de julio se realizó en la Corte Suprema un interesante seminario en torno al análisis de cómo está funcionando el sistema penal en nuestro país. Esto en base a un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, que hizo al analizar ya 18 años de sistema penal nuevo en nuestro país. Sobre este tema queremos conversar en los próximos minutos. Les quiero presentar a los dos invitados de hoy. En primer lugar, Eduardo Gallardo, juez de garantía, específicamente del 13º Juzgado de Garantía de Santiago. Magistrado, muchas gracias. Gracias, Julio, por la invitación. Y también Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos de CEJA. Muchas gracias, Julio. Los quiero invitar a ver una breve nota introductoria para luego conversar sobre este seminario, sus conclusiones y las proyecciones que podemos hacer a 18 años ya del sistema penal en nuestro país. 13 años han pasado desde la implementación de la reforma procesal penal en la región metropolitana, un cambio que eliminó el sistema inquisitivo y estableció un esquema acusatorio donde las funciones de investigar, procesar y dictar sentencias en las causas que en el antiguo sistema las cumplía un juez, hoy son desarrolladas por instituciones diferentes. La reforma creó el Ministerio Público encargado a través de los fiscales de dirigir las investigaciones y acusar, y la Defensoría Penal Pública para otorgar representación legal a todas las personas. El juez en este nuevo sistema vela por el correcto desarrollo del proceso judicial, que ahora es oral y público y dicta sentencia. Estaban los tiempos de la implementación de la reforma procesal penal, que fue gradual, ¿cierto? Partió en la 9ª y 4ª región y terminó después en la región metropolitana. Marco, queremos preguntarte por favor las principales conclusiones de este estudio que luego se generó un seminario aquí en la Corte Suprema. Este estudio, Julio, fue un estudio que se caracteriza en primer lugar por ser a nivel nacional. Es decir, nosotros abordamos un número de regiones que suponen más de un 85% de la carga que maneja el sistema de justicia. Ese es un primer punto a destacar. Y por otro lado, que se compone también de una observación de audiencias en juzgados de garantía, de más de 1.700 audiencias en juzgado de garantía y una entrevista de más de 170 expertos a nivel nacional. Antes de darte las conclusiones, nosotros como CEJA queremos hacer un pequeño descargo que tiene que ver con que al momento de la realización de este estudio, año 2006, nosotros no incorporamos la perspectiva de género. Esto lo asumimos como una autocrítica, incluso los autores del estudio fuimos íntegramente hombres y nosotros pensamos que esto debe cambiar a futuro y partimos por asumir esa crítica. Tarea para el próximo estudio. Para el próximo estudio tenemos el compromiso de incorporar la perspectiva de género, ya que si no nos estamos quedando con la perspectiva de los hombres acerca del sistema de justicia. Dicho esto, Julio, podríamos resumir en 3 las conclusiones. El estudio es un estudio muy grande que se puede encontrar en la página web de CEJA y tenemos muchos datos. Estos datos los podríamos agrupar en 3 grandes conclusiones. Una tiene que ver con la eficiencia del sistema. Obviamente está completamente probado que el sistema acusatorio que se implementa en todo el país en el año 2006 es mucho más eficiente que el sistema inquisitivo. A día de hoy no encontramos nadie que obviamente defienda esto, y si comparamos el sistema chileno con sus vecinos en la región, tenemos muchas más pruebas de esto. Es decir, el sistema chileno se caracteriza por la eficiencia. Ahora bien, nosotros pensamos que hay que tener cuidado con esto, porque podríamos estar hablando más de eficientismo que de eficiencia. Es decir, le pongo esta etiqueta. La eficiencia del sistema no debería ser un objetivo en sí mismo. Y tenemos muchos datos en el estudio que nos indican que nos estamos moviendo más en un entorno de eficientismo. El profesor Binder nos dice que el proceso penal es una antinomia y una lucha entre la eficiencia y las garantías. Si tenemos audiencias para controlar la legalidad de la detención en 6 minutos, obviamente hay una serie de condiciones institucionales que hacen que las garantías se vean de alguna forma violentadas o que, por ejemplo, tengamos casos en los cuales hay una litigación bastante automática por los operadores. Entonces ahí nos gustaría poner en primer lugar una luz roja, es decir, ya hemos tenido éxito en la eficiencia, pero debemos de generar algún tipo de contrapeso. El segundo punto interesante que levanta el estudio tiene que ver con la coordinación interinstitucional. Uno de los aspectos por los cuales la reforma procesal penal en Chile fue exitosa tiene que ver con un trabajo concertado entre todas las instituciones. Ahora bien, si nosotros vemos los nuevos desafíos de la reforma, vemos que las comisiones de coordinación entre las instituciones se han quedado en una lógica bastante formal y bastante institucional. 2 ejemplos que grafican instituciones u organismos que no siempre han sido tenidos en cuenta son, por ejemplo, el Congreso.
hay un informe del BID que levanta que en el momento de ese informe 13 reformas legislativas supusieron la creación de más de 20 delitos que supusieron un aumento de la carga de trabajo del sistema de más de 500.000 casos. Es decir, tenemos que coordinarnos porque estos procesos de inflación penal tienen un impacto en el sistema y hasta el momento no hay una coordinación en este aspecto. ¿Qué decir de las políticas preventivas? El profesor Duche, en el seminario de presentación de este estudio, advertía que no debemos depositar todos los objetivos en la coordinación interinstitucional. Deben hacerse coordinaciones sectoriales. Los organismos a cargo del control y la persecución de los delitos debiesen establecer estrategias preferenciales con una gran cantidad de iniciativas que han surgido desde el año 2000 también en el ámbito preventivo. Aquí nosotros vemos que hay que dar un paso más en la coordinación interinstitucional y generar plataformas más amplias. Un tercer hallazgo transversal en todo el estudio tiene que ver con una situación bastante delicada en los sistemas de persecución penal del país. Y hay bastantes datos que de alguna forma nos indican esto. En primer lugar, en la visión histórica del trabajo del Ministerio Público, uno percibe que no existe una política de persecución penal clara, con objetivos que sean medibles y que se pueda hacer una evaluación de esto. Por el contrario, uno lo que percibe es que en el sistema de justicia lo que más ha impactado ha sido el sistema de evaluación de desempeño de los fiscales. Ahí nosotros en el estudio decimos que hay una especie de política de persecución penal en la sombra. Esto lo vemos claramente cuando el Ministerio Público incentiva el uso de suspensiones condicionales del procedimiento, llega un momento en el cual llega un máximo histórico en el 2011 y después esto retrocede, ¿verdad? Pensamos que es necesario que el Ministerio Público transparente con la ciudadanía cuáles son estos objetivos de persecución penal. El caso del aumento de las absoluciones es algo que queda completamente plasmado en el informe. Año 2006, un 81% de condenas, por lo tanto un 19% de absoluciones aproximadamente, pero esto ya en el año 2015 estamos hablando ya de una reducción hasta un 65% de condenas. Yo he revisado la estadística de los últimos años y aproximadamente hay un aumento de unas 3.000 absoluciones al año, con un número de términos en Tribunal de Juicio Oral bastante sostenido. Hay un problema, es decir, hay un problema en el cual se está seleccionando de forma poco adecuada cuáles son aquellos casos que finalmente llegan a juicio oral. Y esto genera problemas, porque como hemos visto, cuando se producen casos de absolución por falta de pruebas, rápidamente la opinión pública pone su foco en los jueces y esto supone finalmente una erosión de las piezas fundamentales del sistema. Magistrado, a nivel general, ya entraremos en detalle, pero ¿concuerda con los criterios del estudio? Eficiencia, coordinación y también políticas públicas de persecución. Sí, yo creo que el estudio da cuenta no solo de eso, sino también de otras consideraciones que uno no puede menos que compartir. A ver, yo creo que ya prácticamente un poco menos de 20 años de la entrada en vigencia del sistema acusatorio, nadie puede discutir que el país implementó y consolidó una política pública bastante exitosa, en la medida en que fue una política de Estado, con una conducción política relevante. Sin embargo, eso debe evitar que caigamos en la autocomplacencia. Y yo creo que en el último tiempo, en los últimos años, hemos estado detectando algunos problemas que son complejos, como señala Marco, esta obsesión por el eficientismo. De alguna forma hemos sido todos o nos hemos vuelto un poco súbditos de la tiranía de la gestión, de la estadística, de las mediciones. De los minutos. De los minutos en desmedros de decisiones de calidad que tienen que ver en última instancia con los derechos esenciales de las personas y los ciudadanos. Pero también algunas cuestiones externas que han sido tremendamente dañinas. Por ejemplo, las dos agendas cortas, de las cuales se hace cargo el estudio, entiendo, el 2008 y el 2015, generaron un daño bastante irreparable a nuestro modelo de persecución penal y al nuevo proceso penal. En algún sentido son intentos conscientes o inconscientes de contrarreformas que producen retrocesos importantes y que tienen un impacto bastante negativo en el funcionamiento del sistema. El aumento exponencial, por ejemplo, del uso de la prisión preventiva es un ejemplo indiscutible de lo que estoy diciendo. Y si uno analiza las cifras de las personas que después de haber estado largo tiempo en la cárcel son absueltas o condenadas a penas que no son privativas de libertad, es evidente que tenemos un problema, incluso a nivel de responsabilidad penal adolescente, con el uso de la internación provisoria, lo cual incluso está bastante arriba de la palestra hoy día a propósito del informe de las Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia en Chile. Usted es juez de garantía. Desde el punto de la perspectiva de las garantías de las personas, ¿tenemos un sistema de persecución penal de calidad o no?
Un sistema de persecución penal de calidad desde el punto de vista de su capacidad para investigar y perseguir y sancionar delitos, yo creo que es sin duda un sistema mucho más eficiente que el sistema inquisitivo que ¿Pero teníamos. desde la perspectiva de la garantía de las personas? Desde la perspectiva de la garantía de las personas, yo creo que tenemos un sistema aceptable desde el punto de vista del resguardo y del control de las garantías de las personas que están sometidas a la persecución penal, pero ciertamente es algo que tenemos que perfeccionar, particularmente respecto a lo que sucede en la etapa de investigación, con el control de legalidad de las pruebas, de la admisibilidad de las pruebas del Ministerio Público, del trabajo policial. Creo que es evidente, yo creo que el diagnóstico hoy día en Chile es unánime entre los expertos, que necesitamos modernizar radicalmente la calidad y la prolijidad del trabajo de nuestras policías. En Chile todo se cambió radicalmente con la reforma procesal penal. Se cambió la estructura y el funcionamiento de la justicia penal, cambiamos o creamos un ministerio público que no existía, se creó el rol y la institución de la defensa penal pública, sin embargo, con las policías mayormente no hemos trabajado. Y lo que tenemos, en consecuencia, y reitero el ejemplo de las agendas cortas, es una política pública, legislativa, de todas las administraciones del Congreso de sistemáticamente adecuar los estándares legales al trabajo policial y no al revés. No al revés. El trabajo policial debe adecuarse a los estándares legales en un Estado democrático. Quiero que pimponemos algunos temas que aparecieron en este seminario de análisis. En primer lugar, y lo ha adelantado usted, magistrado, los procedimientos previos a las formalizaciones, la legalidad y el trabajo que hacen las policías. Marco, ¿qué dice el estudio al respecto? Y le pregunto después al magistrado la experiencia en sala. Bueno, lo que se percibe en el estudio es que de forma sostenida, en todos los años de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal, tenemos un número muy bajo de ilegalidades de la detención. Obviamente este estudio no permite captar todos los factores que pueden estar detrás de esto, ¿verdad? Pero entre las diversas causas que se barajan están por un lado que a nivel legal no existen consecuencias acerca del decreto de ilegalidad de la detención, por un lado, y por otro lado aspectos que tienen que ver con la litigación que se produce en la audiencia. Nosotros, de hecho, hemos observado algunas audiencias y en esas audiencias que hemos observado vemos cómo, con carácter general, los propios defensores ni siquiera solicitan esta ilegalidad de la detención. ¿En la práctica qué impacto tiene la ilegalidad de un procedimiento? Bueno, yo no puedo hacer una apreciación general de lo que sucede en cada audiencia y lo que puedo decir es, en mi opinión y en mi experiencia respecto a lo que yo hago y de mis conocidos más cercanos, conocidas, es que la ilegalidad de la detención tiene consecuencias en la audiencia en términos tales de excluir o suprimir la consideración de todas las evidencias obtenidas con ocasión de alguna afectación de derechos fundamentales. Pero claramente no me queda claro que eso sea algo absolutamente generalizado y consolidado, y agregaría otro problema. Y en eso hay que ser un poco autocrítico también. Creo que la jurisdicción penal, tanto en los tribunales superiores como en primera instancia y en la Corte Suprema, estamos al debe con un gran desafío que es fundamental para el recto funcionamiento de un modelo penal acusatorio y que tiene que ver con la generación de estándares predecibles, uniformes, aprehensibles respecto de los derechos fundamentales. Eso es una deuda que tiene que ver con un debate mucho más complejo. En algunos países, con unos sistemas comparados, por ejemplo, situaciones como el recurso de nulidad por afectación de derechos fundamentales, que hoy día se conoce en la segunda sala penal de la Corte Suprema, generan un fenómeno denominado el precedente, vale decir, consolidan la interpretación del derecho respecto de todos los tribunales de la República. Y eso le da a los ciudadanos seguridad, predictibilidad, porque en última instancia el ciudadano tiene derecho a saber antes cuáles son sus derechos frente a la coacción penal estatal, frente al policía que está en la calle. En el programa le consultamos a expertos y los invitamos a preguntar para que ustedes le respondan. Vamos con la pregunta número 1. Mi pregunta es la siguiente. El tercero que decide el conflicto tiene el deber de ser imparcial. Bien, no obstante existe jurisprudencia reiterada de jueces que han condenado a acusados con vulneración de la garantía procesal de la imparcialidad. ¿Cómo mejorar la calidad de este principio? ¿Es necesaria una mayor capacitación de los jueces o es necesario un mayor control de los operadores jurídicos hacia los jueces? Lo que usted hablaba, magistrado. La imparcialidad versus precedente, finalmente. Marco, magistrado, le doy la palabra al que quiera responder. Adelante. Yo creo que sobre todo si comparamos el sistema de justicia chileno en ámbito comparado, podemos decir y podemos estar orgullosos de que existen niveles de imparcialidad bastante interesantes, tanto en la variable de imparcialidad subjetiva como imparcialidad objetiva. Ahora bien, si nosotros analizamos todas las decisiones que toman los jueces en el curso de los procesos judiciales, también podemos identificar que los jueces suelen estar sometidos a una serie de presiones. Nosotros en el estudio, al menos, levantamos presiones que tienen que ver con el dictado de la prisión preventiva.
Nosotros sospechamos y tenemos indicios de que los jueces tienen en cuenta aspectos como la opinión pública, tienen en cuenta aspectos como que muchas de las medidas cautelares alternativas no tienen sistemas de fiscalización. Y ante eso, ellos de alguna forma se ven condicionados por esto. Como no, también tenemos aspectos que tienen que ver con carrera judicial. A día de hoy, en el sistema judicial chileno, los aspectos relacionados con la carrera judicial están entregados a los superiores jerárquicos. Por lo tanto, estos condicionantes pueden de alguna forma lesionar en algunos aspectos algunas características de imparcialidad. ¿La práctica es así? La práctica es así, indudablemente. Yo creo que no hay un problema de imparcialidad respecto de la conducta y el compromiso institucional de los jueces penales en Chile. Discrepo de ese diagnóstico. Lo que sí tenemos es una sociedad en la cual hay presiones de los medios de comunicación, de las autoridades políticas, muy relevantes al momento de tomar decisiones que muchas veces son difíciles o antipáticas, son decisiones contramayoritarias. Ese es el rol del juez en definitiva. Y también, como apunta Marco, a mí no me cabe la menor duda que una de las grandes reformas estructurales pendientes para que nuestro sistema de justicia criminal y la justicia chilena en general funcione mejor tiene que ver con la reconfiguración de la organización judicial chilena. Sin duda, el hecho de que los jueces estemos sometidos a una carrera judicial sobre la base de ascensos en una pirámide estructuralmente triangular que depende precisamente de quienes revisan las decisiones que uno adopta a diario, es algo que consensuadamente en el derecho comparado y en todas las sociedades democráticas es considerado disfuncional para la dimensión interna de la independencia del juez. Sí, Marco, en el seminario, y magistrado también, se habló de la reorganización de los jueces, pero no a nivel, como dice magistrado, sino más bien de las cargas de trabajo y oportunidades que tienen los jueces de garantía versus los jueces de juicio oral o penal. Si nos puede adelantar, conversar más sobre ese aspecto. Sí, claro, el estudio levanta esto, levanta que a nivel del Poder Judicial es necesario llevar adelante lo que nosotros llamamos una reingeniería del Poder Judicial. En primer lugar, por lo que tú mencionas, las cargas de trabajo son muy disonantes, no solamente entre Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo penal, sino también dentro de cada uno de estos vemos cargas de trabajo que realmente tienen que ser homologables. El sistema por el cual tenemos radicada la competencia es un sistema bastante rígido y por lo tanto en Chile debe de producirse una adecuación como ya existen en otros países de la región. Argentina, muchas de sus provincias ya tienen colegios de jueces, sistemas de pool de jueces en los cuales se combinan las funciones de garantía y las funciones de juicio oral. Obviamente, cuando un juez conoce una causa en la etapa de investigación, después no puede integrar el tribunal. Juicio, efectivamente, que esto es algo muy fácil de configurar a nivel de Pero, gestión. claro, funcionaría que hoy día usted es juez de garantía y mañana en otro caso podría ser juez sentenciador en un juicio oral en lo penal, ¿cierto? Desde luego, en la medida en que yo no intervenga en un sí. caso en el cual estuve participando como juez de garantía para resguardar precisamente ¿Y le parece la fórmula? Me parece la fórmula, pero en el contexto de una reflexión más global, respecto del diseño institucional del Poder Judicial. Yo creo que esa fórmula es interesante en la medida en que revisemos otras cosas, por ejemplo, el régimen de impugnaciones. En el caso de Argentina, en algunas partes, muchas partes en Estados Unidos, por ejemplo, el régimen de apelaciones, de impugnación de resoluciones en la etapa preliminar es de carácter horizontal. Por ejemplo, yo decreto una prisión preventiva en el 13º Juzgado de Garantía Santiago, la defensa apela y esa prisión preventiva en segunda instancia la conocen ese día otros jueces de garantía que funcionalmente, de manera ad hoc, están ejerciendo funciones en segunda instancia. O sea, esta idea de la fusión supone comprender más profunda y radicalmente que las diferencias entre los jueces básicamente tienen que ver con competencia funcional y no con una cuestión orgánica. Desde ese punto de vista, sin duda, es algo tremendamente interesante, en la medida, reitero, que no perdamos esta dimensión tan relevante que a veces no tenemos clara en Chile de lo que es el control de calidad de la información, de admisibilidad de las pruebas por parte del juez de control de la investigación, o sea, los jueces de garantía, y la valoración de esa información en el juicio oral. Aprovechando un tópico que alertó el magistrado, también del seminario, la base de este programa, de este estudio finalmente es seminario, una de las panelistas dejó una pregunta, una duda, que ella dudaba que la información que manejaba el juez a la hora de fallar fuera de mejor calidad que en el sistema antiguo. No advertía si sí o si no, pero lo ponía en duda por una serie de debilidades del sistema. ¿Qué opina usted, magistrado, y qué opina usted, Marco, sobre esa opinión? Marco, por favor. Yo dudo bastante eso, obviamente no porque haya evaluado a fondo el nivel de conocimiento del sistema inquisitivo o de los jueces del crimen, pero
cuando uno se ha acercado a ver el trabajo en los sistemas inquisitivos, uno lo que analiza es que la lectura del expediente nunca genera un estándar de información alto. De hecho, una de las características de todos los sistemas inquisitivos, incluido el chileno, es el alto número de condenas inocentes. Ahora bien, lo que probablemente estaba pensando esta expositora tiene que ver con que a día de hoy es posible que los jueces de garantías no tengan el nivel de calidad de la información deseado. Esto tiene que ver con una cierta concepción errónea de la oralidad. Al inicio de la reforma se pensó mucho la oralidad más bien como un valor político, claro, un valor de incorporar la transparencia, el funcionamiento. Un valor en sí mismo. Un valor en sí mismo. Y finalmente lo que hemos visto con el paso del tiempo es que la oralidad es un medio, es decir, es un instrumento, una metodología de trabajo que nos permite que en la audiencia se produzca un debate de mayor información. Por ejemplo, una audiencia en la cual un fiscal lee de corrido la carpeta de investigación no es una audiencia en la cual haya buena calidad de la información. Y ahí hay un desafío muy grande para todos los operadores, obviamente a los litigantes y obviamente también al juez, es decir, el juez debe tener una dirección y una conducción activa de la audiencia. Si no comparamos el actual sistema con el anterior, sino analizamos solo este sistema, magistrado, ¿es de calidad la información que usted tiene para fallar, por ejemplo, una prisión preventiva, una medida cautelar? Bueno, nunca la información es totalmente perfecta y completa, pero tiendo a creer que, volviendo a la pregunta de la persona que usted refería, creo que es incomparablemente mejor el control de la calidad de la información en modelo inquisitivo, acusatorio que en el modelo inquisitivo, por una razón muy simple. El juez del modelo inquisitivo generaba información y buscaba información primero de manera delegada, a través de los actuarios, a través de la policía, que ejercían funciones que hoy día son ejercidas por jueces o por fiscales, por una parte. Y por otra, esa información no estaba sujeta a ningún tipo de control de calidad desde el punto de vista del principio adversarial. Vale decir, no había defensa penal que cuestionara la información que la policía le entregaba al juez. Y por lo tanto, evidentemente, la información desde la óptica del inquisidor era perfecta y era irrefutable. Lo que nosotros hemos aprendido en la lógica de la dialéctica del modelo adversarial es que aquella información que parece inexpugnable muchas veces no es así y puede estar sujeta a contradicciones, a debilidades, y yo creo que eso funciona razonablemente bien hoy día en Chile. Ahora, siempre la información es acotada a lo que se dice y plantea en la audiencia. Lo relevante es que se decida en base a la información generada en la audiencia y no con información que está fuera del ámbito de lo que plantean las partes. De lo que se conoce en sala, finalmente. Vamos, por favor, con la segunda pregunta de los expertos. Hola, buenos días. Quiero hacer una pregunta al magistrado Eduardo Gallardo. Considerando el amplio desarrollo que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema en torno a la protección de derechos fundamentales en el contexto del debido proceso, por ejemplo, obligación de registro, deber de fundamentación de las resoluciones judiciales, control de identidad, donde la Sala Penal a partir de la última agenda corta ha señalado que hoy día los indicios se pesan y no se cuentan en relación al artículo 85, la pregunta es la siguiente: ¿a qué se debe que estas decisiones de la Sala Penal, donde se unifica jurisprudencia, no sean seguidas por los jueces y juezas? ¿Se debe a la falta de autoridad de los argumentos dados o derechamente necesitamos incorporar una norma que los haga vinculantes? Muchas gracias. La pregunta tenía nombre y apellido, Eduardo Gallardo. Sí, yo estoy de acuerdo con Claudio Fierro. Ha habido en los últimos años un progreso interesante de la segunda Sala Penal de la Corte Suprema en materia de recurso nulidad con relación a los derechos fundamentales. Se ha ido generando ciertos estándares bastante uniformes y predecibles a propósito de la legalidad de la detención, el indicio en el control de identidad, la obligación de registro a las policías, y por alguna razón, jurisprudencialmente, eso no se replica de manera clara en las cortes de apelación y tampoco en los tribunales muchas veces de primera instancia. Y eso es una cuestión compleja, porque uno se pregunta para qué tenemos un Tribunal Supremo que decide estos temas trascendentales para la convivencia entre el ciudadano y el Estado si finalmente no tienen o no se reproducen de manera más o menos general desde el punto de vista de lo que hacemos los jueces. Y yo creo que eso tiene que ver primero con nuestro modelo institucional en el cual no existe un mecanismo a través del cual esas decisiones puedan finalmente tener algún grado de vinculación respecto de lo que hacen el resto de los tribunales de la República. Eso tiene que ver con el debate en torno al precedente. Claro. Pero es una discusión político-constitucional mucho más profunda. Probablemente para plantear eso, que es necesario, y yo lo considero deseable, tendríamos que discutir también el rol, la composición y las funciones de la Corte Suprema. Sí,
Sí, nos queda poco tiempo, pero hay temas que no podemos obviar. El exceso de prisiones preventivas. Marco, ¿qué dice el estudio y Eduardo en la práctica? El estudio lo primero que nos muestra es que en los primeros años de funcionamiento de la reforma procesal penal en el país existe un descenso en el porcentaje de presos preventivos sobre la población total. Ahora bien, en el último tiempo lo que se ve es que hay un rebrote de la prisión preventiva. Y aquí obviamente tenemos varios factores nuevamente. Sin lugar a dudas lo que comentaba Eduardo, es decir, las agendas cortas antidelincuencia han tenido un efecto bastante directo en este fenómeno. De alguna forma las agendas cortas lo que buscan es restarle margen de apreciación al juez a la hora de poder dictar la imposición de una medida cautelar. Y otro punto en el cual insiste el informe tiene que ver con un debate que no se incorporó en la reforma procesal penal, que tiene que ver con la creación de alguna oficina que haga las funciones de pre-trial services del modelo anglosajón. Es decir, una oficina, en la medida de lo posible independiente, que genere información que tenga que ver con las circunstancias personales, sociales, laborales, familiares del imputado, para que el juez, a la hora de decretar una medida cautelar, pueda contar con información de calidad acerca de la situación del imputado. Nosotros estimamos que una creación de una oficina de estas características, tanto para esta función que tiene que ver con las medidas cautelares, como también incluso para la supervisión de las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento, sin lugar a dudas podría colaborar con que reduzcamos al menos las prisiones preventivas. Eduardo, y le incorpora también la posibilidad de análisis de las suspensiones condicionales también. Bueno, en cuanto a la prisión preventiva no hay nada que agregar. Yo en eso soy tremendamente autocrítico. Tenemos un problema motivado por las agendas cortas que han endurecido y extendido las hipótesis en las cuales se puede o debe decretar la prisión preventiva, pero también creo que de parte de la judicatura y de los litigantes hay también un debate muy autómata, muy abstracto respecto de los presupuestos de la prisión preventiva. Delito grave, pena de crimen, pena efectiva, automáticamente prisión preventiva. Es una tendencia que debiéramos ser capaces de revertir. Y en cuanto a la suspensión condicional del procedimiento, yo creo que es una salida alternativa fundamental para el sistema y, si me permiten, yo creo que está subutilizada. Yo creo que debiéramos tener más suspensiones condicionales con condiciones y monitoreos de calidad, por ejemplo, en el ámbito de los tribunales de tratamiento de drogas, que son un éxito y todo el mundo los promueve. Sin embargo, nadie repara en que generalmente se utilizan en delitos de bagatela. Sería interesante que empezáramos a implementar y a experimentar con estas instituciones en delitos más graves, por ejemplo, los robos con intimidación cometidos por adolescentes, donde evidentemente hay una actividad criminal asociada a ciertas adicciones que podríamos intervenir tempranamente sin necesidad necesariamente de incoar la persecución penal hasta sus últimas consecuencias. Marco, los TTD, esbozo de una política pública, pero muy reducida, como dice el magistrado, ¿cierto? Con poco impacto hasta ahora, evidentemente. Claro, totalmente. El modelo de reforma procesal penal, sin lugar a dudas exitoso en muchos aspectos, sí que faltó de incorporar otras modalidades de justicia, más allá de la justicia retributiva basada en el castigo, basada en la pena. Han surgido experiencias con el paso del tiempo, han existido pilotos de mediación penal en algunas regiones del país, efectivamente el Tribunal de Tratamiento de Drogas, pero existe la necesidad de tener un enfoque más sistémico relacionado con la justicia restaurativa. Una salida procesal, como la suspensión condicional del procedimiento, puede servir para dos cosas: para tener una salida de muy baja calidad, es decir, un acuerdo, una transacción en el cual probablemente ninguna de las partes encuentre satisfecho su conflicto, pero también ese mismo instrumento procesal puede servir para que llevemos adelante un proceso mucho más profundo con el apoyo de algún equipo multidisciplinario que nos permita de alguna forma buscar la restauración. En la actualidad existe un proyecto piloto promovido por el Ministerio de Justicia con un convenio con la Defensoría, con la Fiscalía Centro Norte, que tiene que ver con esto. No ver solamente la mediación y la justicia restaurativa para resolver bagatela, como decía Eduardo, sino también para conflictos de mayor entidad, donde se hayan violentado los derechos de la víctima y donde exista esta necesidad de comenzar a recomponer tejido social también. Vamos, por favor, a la última pregunta de este programa. Uno de los temas que se discutió cuando se estuvo trabajando la reforma procesal penal fue la posibilidad de incorporar jurados. Sin embargo, eso se desechó porque se consideró que en ese momento no había un consenso suficiente y eso podía quebrar el proceso de reforma. Sin embargo, ya han pasado muchos años y hay signos importantes de pérdida de calidad estructural y pérdida de legitimidad pública de la reforma. Les quisiera preguntar si en ese contexto consideran que debiera introducirse o discutirse al menos la introducción de algún tipo de jurado y cuál podría ser el impacto que tuviera una propuesta de ese tipo. Incluso en el seminario Mauricio fue más enfático, dijo que la única solución para el sistema era el sistema de jurado. Le doy la palabra como última
Última pregunta del capítulo. Bueno, no es un debate nuevo, es decir, el jurado estuvo presente en los debates desde la Constitución y la fundación del Estado chileno. De hecho, el jurado popular tuvo un rol muy importante durante el siglo XIX en el derecho a la imprenta, en la libertad de prensa, y esto es algo que finalmente con el paso del tiempo se desapareció. De hecho, en el Código de Procedimiento Penal Inquisitivo, en la explicación de motivos del presidente Jorge Montt en aquel momento, se descarta porque hay una idea de que los ciudadanos, no se pueden encontrar ciudadanos que reúnan estas características. Pero a día de hoy tenemos que ser claros. La legitimidad del sistema judicial chileno, a pesar de todas estas reformas tan importantes, sigue estando muy baja. Estamos hablando de, en algunos casos, un 7, 8, 10% de confianza, situado a la cola de la mayoría de países, comparado en términos latinoamericanos, comparados en términos de la OCDE. A día de hoy es fundamental incorporar el debate sobre el jurado popular. Obviamente se tiene que dar dentro de un debate más amplio, que tiene que ver con la configuración del Estado chileno, que tiene que ver con la constitución misma del Estado chileno, pero sin lugar a dudas lo que nosotros vemos en otros países de la región es que en primer lugar genera un efecto muy positivo de legitimación del sistema y de confianza. Pero por otro lado, viendo las evaluaciones empíricas, nos muestra también que el jurado supone un desafío muy grande para los litigantes. Es decir, el desafío que tiene un fiscal a la hora de preparar un caso de forma estratégica y llevar adelante todo este trabajo de persuasión contra 24 ojos versus los 2 ojos o los 6 ojos de un tribunal es mucho más desafiante. Y por lo tanto, uno de los mensajes que nos da el jurado es que más allá de la confianza, también contribuye a que la calidad del sistema penal aumente. Eduardo, por último. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que es un debate absolutamente necesario e imprescindible y que nos está faltando abordar en serio. El jurado, a mi juicio, tiene varias ventajas. Una, la que indicaba Marco, que es la legitimidad de la justicia penal. Cuando el jurado toma una decisión, son nuestras decisiones como ciudadanos y ciudadanas. Julio Mayer, el argentino, siempre dice que no hay nada más digno, nada más republicano que ser juzgado por tus pares. Y además la experiencia demuestra que los jurados en aquellos países que tienen sistemas de jurados relativamente consolidados, como Estados Unidos, la experiencia portuguesa ha sido tremendamente interesante. Las decisiones de los jurados, el caso Portugal en esto yo lo recomiendo que lo revisen, no son necesariamente menos fundadas o motivadas que la de los jueces profesionales. O sea, la capacidad de ciudadanos relativamente instruidos por un juez imparcial para valorar y apreciar la información que le entregan los litigantes, no hay que descartarla como algo intrínsecamente inferior desde el punto de vista técnico a lo que puedan ser los jueces profesionales. Y también la experiencia demuestra que el jurado, los ciudadanos legos, no son más prejuiciosos que los jueces profesionales, muchas veces al revés, porque uno como juez profesional ha visto 20 veces lo mismo y cree que sabe cómo son las cosas y cómo funcionan las personas y cómo es la delincuencia, etcétera, etcétera. Un jurado desde el punto de vista del principio de imparcialidad muchas veces puede ofrecer más garantía y también a veces incluso estructuralmente, como no son jueces de carrera, no tienen ningún interés en la decisión que van a tomar o cómo esa decisión puede impactar en sus vidas. El contador auditor, después de condenar o absolver, mañana vuelve a su trabajo y no se tiene que ver con nadie respecto de cómo eso va a impactar en sus ascensos, en fin. Eduardo Gallardo, juez de garantía, Marco Fandiño, director de estudios de CEJA. Les quiero agradecer por esta conversación. Gracias. Por mi parte me despido, les invito a ver este programa en el sitio web del canal de televisión del Poder Judicial, www.poderjudicialtv.cl. Por mi parte me despido, hasta un próximo capítulo.